¿Alguna vez has sentido que te pierdes en la sombra del rechazo, que tu propio corazón se desgarra en silencio, mientras otros parecen seguir adelante sin mirar atrás? Ese dolor profundo, esa herida invisible, puede parecer insoportable. Pero aquí está la verdad: perderte a ti mismo, esa parte que has olvidado o que han ignorado, debe doler más que cualquier discusión, que cualquier rechazo. Porque en esa pérdida, en ese silencio que te acompaña, reside la oportunidad de reconstruirte. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder no está en evitar el dolor, sino en transformarlo en una fuerza que nos hace invencibles. Hoy, convertirás ese sufrimiento en tu mayor arma, en tu camino hacia la dignidad y la autosuficiencia. Porque solo en la pérdida profunda, puedes encontrar tu verdadera esencia y aprender a levantarte con más firmeza que nunca. El sufrimiento no es un enemigo que debes temer, sino un maestro que te revela quién realmente eres. En cada herida, en cada lágrima, yace una oportunidad disfrazada de dolor. La vida, en su máxima honestidad, nos golpea con inevitabilidad, y solo aquellos que aprenden a aceptarlo encuentran la libertad interior. No luches contra el viento, aprende a navegarlo. Porque en la aceptación del sufrimiento, descubres que no eres tus heridas, sino el que las observa y las atraviesa con dignidad. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestra reacción. La aceptación no es resignación. Es la claridad de entender que el sufrimiento, por sí solo, no te destruye. Te fortalece. Es en esa aceptación que te conviertes en un faro, en alguien que no se doblega ante los golpes del destino, sino que los abraza y los transforma en combustible para seguir adelante. Recuerda, quien evita el dolor, evita también la oportunidad de crecer. Pero quien lo acepta, se libera. La aceptación del sufrimiento no significa rendirse, sino entender que en la rendición a lo inevitable reside la verdadera fuerza. Es en ese acto de rendición consciente donde nace la libertad, donde se despojan las cadenas del ego y las falsas expectativas. No hay mayor poder que aquel que se forja en medio del sufrimiento aceptado. Porque en esa aceptación, descubres que no necesitas nada externo para ser completo. Solo necesitas aceptar lo que es, y en esa aceptación, encuentras tu paz. La verdadera libertad no está en escapar del dolor, sino en entender que tú eres más grande que él. Tú eres la presencia que observa y trasciende, la esencia que permanece intacta, incluso en medio de la tormenta. El autocontrol no es simplemente una virtud, es la armadura que te permite enfrentar la pérdida y el rechazo sin perder tu esencia. En esos momentos en los que el corazón parece romperse, allí se revela la verdadera prueba de tu carácter. Porque el poder no reside en evitar el dolor, sino en mantener la calma, en no permitir que las emociones te arrastren como una corriente desbocada. La serenidad no es la ausencia de tormenta, sino la fuerza que te permite navegarla con firmeza. Recuerda, tú no eres tus emociones. Son pasajeros, como nubes que cruzan el cielo de tu mente. La clave está en no dejarse dominar por ellas. Cuando el rechazo golpea, cuando la pérdida te deja en silencio, tu verdadera victoria está en tu capacidad de controlar esa reacción. Porque en ese control reside tu poder. La pérdida puede doler, el rechazo puede quemar, pero tú decides qué hacer con ese fuego. ¿Lo dejas consumirte o lo transformas en tu combustible? Sé que el mundo te enseñó a buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. La validación, la aprobación, la certeza de que eres suficiente. Pero esas cadenas se rompen en la medida en que aprendes a gobernar tu mente. El autocontrol no es una renuncia, es una elección consciente de no permitir que las circunstancias externas dicten tu estado interno. Porque si dependes de algo externo para sentirte completo, siempre estarás a merced de las mareas del destino. El verdadero poder surge cuando decides que tu paz interior no puede ser arrebatada, que tu dignidad no puede ser manchada por el rechazo o la pérdida. La autodisciplina es la herramienta más poderosa que tienes para mantenerte firme, incluso cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor. Porque en esa firmeza, en ese silencio interior, yace la fuerza que ningún rechazo puede destruir, ninguna pérdida puede quebrantar. Y en ese control, te recuerdas a ti mismo quién eres realmente, una presencia invencible, un ser que elige su destino, que no se doblega ante las adversidades.
El verdadero poder reside en comprender una verdad fundamental: no todo está en nuestras manos. La ilusión de control es una trampa que nos mantiene atrapados en la ansiedad, en la frustración y en el sufrimiento. La vida no es una línea recta que podamos trazar a nuestro antojo, es un río que fluye con su propia voluntad. Y aprender a aceptar esto es el primer paso hacia la libertad interior. El desapego consciente no significa indiferencia ni apatía. Significa reconocer que, aunque podemos influir en muchas cosas, hay otros aspectos que escapan a nuestro alcance. Y en esa aceptación reside la paz. Porque quien se aferra a lo externo, a las expectativas y a los resultados, se condena a una constante lucha contra la corriente. Pero quien entiende que no todo está en sus manos, se vuelve invencible en su interior. No te confundas, el control que tienes no es sobre el mundo, sino sobre tu mente y tus acciones. La verdadera libertad está en dominar esa esfera. Cuando aceptas que no puedes controlar las decisiones de los demás, ni las circunstancias que te rodean, liberas un peso inmenso. Dejas de gastar energía en luchar contra lo inevitable y comienzas a centrarte en lo que sí puedes transformar, tú mismo. El estoicismo nos enseña que la serenidad surge cuando distinguimos entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. La diferencia es clara y definitiva. No es resignación, es sabiduría. La aceptación consciente no es rendirse, sino entender que tu paz no puede depender de lo externo. Es confiar en que, incluso en medio del caos, tu interior puede mantenerse firme, en calma, en control. Cada vez que sueltas esa necesidad de tener todo bajo control, te das la oportunidad de crecer. La soltura no es debilidad, sino un acto de valentía. Es reconocer que en la rendición consciente se encuentra la mayor fuerza. Porque solo cuando aceptas que no todo está en tus manos, te liberas de las cadenas del ego y descubres que la verdadera libertad reside en tu capacidad de soltar, de confiar y de fluir con la vida. El dolor, si lo enfrentamos con valentía, se convierte en la materia prima de nuestra transformación. La resiliencia estoica no es una cualidad que algunos poseen y otros no, es una decisión consciente, un acto de voluntad. Cuando la vida te golpea, cuando la pérdida parece insuperable, tienes dos opciones: hundirte en la desesperación o levantarte con más fuerza que antes. La diferencia está en tu capacidad de convertir ese sufrimiento en una herramienta de crecimiento. Recuerda, no hay mayor maestría que la que se forja en medio del sufrimiento. Cada herida, cada lágrima, es una lección disfrazada. La resiliencia no significa que el dolor desaparezca, sino que aprendes a usarlo como combustible. Porque en esa adversidad, en esa prueba dura, yace la oportunidad de descubrir de qué estás realmente hecho. La verdadera fuerza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. El estoicismo nos invita a ver las dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades para pulir nuestro carácter. Cuando el mundo te desafía, en lugar de rendirte, debes preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para ser más fuerte, más sabio, más firme? La resiliencia es esa capacidad de levantarse, de seguir luchando, de no permitir que el sufrimiento te defina ni te limite. No permitas que el dolor te destruya. Transfórmalo en tu mayor aliado. Cada vez que caes, tienes la opción de levantarte con más determinación. Porque la verdadera fortaleza se forja en la fragilidad, en la vulnerabilidad que aceptas y que, en lugar de derrotarte, te impulsa a superarte. La resiliencia no es solo resistir, es crecer, es convertir cada cicatriz en un símbolo de tu capacidad de renacer. Y en ese proceso, descubres que el poder más grande reside en tu interior, en tu voluntad inquebrantable de seguir adelante, sin importar cuán duro sea el golpe. La verdadera dignidad no se muestra en palabras rimbombantes ni en gestos grandilocuentes, sino en la quietud del silencio. En ese espacio donde nadie te ve, donde solo tú escuchas tu propia esencia, reside la fuerza más pura y auténtica. La autosuficiencia no es una actitud de aislamiento, sino una declaración de independencia interna. Es entender que, en definitiva, tú eres tu propia fuente de fortaleza, tu refugio más seguro ante las tempestades del mundo. El silencio, cuando se abraza con firmeza, es un acto de rebelión contra la superficialidad y la dependencia. En él, se revela la dignidad de aquel que no necesita validación externa para saber quién es.
La dignidad se fundamenta en la capacidad de mantenerse firme, de sostenerse en medio del caos sin buscar refugio en las palabras vacías o en las expectativas ajenas. Porque quien se aferra a su silencio, construye un escudo invencible, la certeza de su propio valor. No permitas que las circunstancias te hagan perder esa sensación de autosuficiencia. La vida puede ser un constante ir y venir de golpes y decepciones, pero tu fortaleza verdadera no depende de lo que otros hagan o digan. Depende de tu capacidad de mantenerte en pie, con la cabeza en alto, sin necesidad de que te confirmen quién eres. En esa autosuficiencia, en ese acto de sostenerte en tu propia verdad, encuentras la libertad que ningún rechazo, ninguna derrota puede arrebatarte. La dignidad en el silencio es un acto de poder. Es la prueba de que no necesitas gritar para ser escuchado, ni depender de la aprobación para sentirte completo. Es el reconocimiento de que, en tu interior, reside un universo inquebrantable, una fuente de paz que nadie puede arrebatarte. Cuando aprendes a escuchar tu propia voz en medio del silencio, comprendes que has descubierto la fuerza más duradera, la que nace de aceptarte, de valorarte, de ser tu propio faro en la oscuridad. Recuerda que en cada pérdida, en cada despedida, tienes la oportunidad de descubrir quién realmente eres. No permitas que el dolor te destruya, sino que te transforme en la mejor versión de ti mismo. Tu poder reside en tu capacidad de volver a levantarte, de fortalecer tu espíritu y de seguir avanzando con dignidad y autocontrol. La vida te desafía para que aprendas a confiar en tu interior, en esa fuerza inquebrantable que solo el estoicismo puede despertar. No busques afuera lo que ya posees en tu alma. La verdadera victoria está en tu decisión de seguir adelante, de aprender, de crecer. Porque solo cuando entiendes que tú eres tu mayor refugio, te conviertes en imparable. La siguiente lección siempre está en ti. Solo debes estar listo para recibirla.